Juan Pablo, pues un honor, un placer tenerte aquí, ¿verdad? Porque nos hemos encontrado, ¿verdad?, en otros puntos de la ciudad, pero no habíamos tenido ocasión de hacerlo aquí en el set. Algunos bastante más animados, ¿verdad? Exactamente. En el carnaval, que tuvimos la ocasión de poder compartir momentos de esa final maravillosa que vivimos en el Gran Teatro de Córdoba. Efectivamente, además Juan Pablo pues está recién llegado de esa rueda de prensa en la que se presentaba el plan Rescata Córdoba a comisiones obreras. Este proyecto ya apoyado desde hace unos días por el otro gran sindicato, el sindicato mayoritario UGT, también ha recibido el respaldo de ATA, de la Federación de Comercio, de CECO. Bueno, ¿qué impresiones nos traes? Bueno, tengo que decirle a toda la ciudadanía cordobesa que nos sentimos realmente satisfechos por la acogida y sobre todo por la sensibilidad que han tenido los agentes sociales y empresariales. Primero en leerlo, que eso ya significa mucho, es una idea compartida entre todos de que hacía falta algo que reactivase y que reanimase urgentemente a un enfermo, que lo tenemos ahora mismo crónico y en la UBI, como es la inmensa mayoría de las familias cordobesas, que tienen casi a todos sus miembros, por no decir a todos, en desempleo. Y luego también quiero agradecerles públicamente, como lo he hecho hoy con Comisión Obrera, sus aportaciones, porque sabiendo que es un plan de choque, se trata de un elemento extraordinario, un plan extraordinario para ayudar a las familias que ahora mismo lo están pasando realmente mal, sin ningún miembro con trabajo o con todos en desempleo, pero sí es cierto que sus aportaciones han ido siempre en la visión y enfocadas hacia que es necesario que haya un consenso entre todas las fuerzas políticas, sociales, empresariales de Córdoba, para echar a andar un plan que dé como respuesta que al menos la ciudadanía tenga esperanza. Sí es cierto que este es un plan que tiene unas medidas muy concretas, es un plan que va para intentar buscar una solución al momento, a la realidad actual. No tenía una ambición de un plan de empleo a largo plazo, solo de ser un plan para salir en estos momentos tan cruciales, para que haya o no haya familias en Córdoba que tengan a todos sus miembros en desempleo. Pero también es verdad que puede ser el primer eslabón, el primer punto de enganche, la primer peldaño de una escalera que tendremos que subir urgentemente. Yo creo que es urgente la necesidad de subirlo para propiciar un plan de mayor envergadura, para dar respuesta a una realidad triste que en este momento nos agobia a todos los cordobeses y a todas las cordobesas, como es el paro. Efectivamente, en una situación creo que algo más que crítica. Hace muy poquitos días un columnista del diario Córdoba nos hacía partícipes de una reflexión, José Luis Rodríguez, desde La Verónica, nos hablaba de ese ramillete de propuestas en torno pues, a cuestiones como el ya tan discutido durante más de una década centro de congresos. Ahora hablaremos también de ese asunto, Juan Pablo, si te parece bien. Y además también se refería a la cercanía con la que se han puesto sobre la mesa el Rescata Córdoba y también el Córdoba Emplea. Desde el principio, Juan Pablo, una de las máximas y una de las consignas más repetidas por tu parte ha sido que no se pretende descartar otras iniciativas y que la idea principal y prioritaria es sumar. Sin embargo, no vemos en ningún momento que haya sido posible ese acercamiento de posturas, al menos con estas dos propuestas. Tiene razón, y además tenía razón el otro día, el domingo, cuando escribía su artículo José Luis Rodríguez, ¿no? Hubiese sido deseable, como así me preguntó en una entrevista, que también me formuló la misma pregunta, que hubiese sido consensuada ambas propuestas, y yo le contesté afirmativamente, le dije, pues evidentemente debería haber sido así. Pero fíjese qué cosa más curiosa la que le voy a contar a usted y a todos los televidentes. El plan Emplea Córdoba, que presentó el alcalde junto con el primer teniente de alcalde y responsable de empleo, Rafael Nava, es un proyecto que no conocen los grupos municipales, que no conocemos el Grupo Municipal Socialista, que solamente hemos podido conocer a través de los medios de comunicación, que no se nos ha dirigido ni siquiera una simple carta remitiéndonos el proyecto para ver si nos parecía bien, si podíamos aportar algo. Todo aquello que escuchamos lo escuchamos ya por los medios de comunicación. Y ya, fíjese que ya le habíamos remitido nosotros por carta a todos los agentes sociales un boceto de ese plan Rescata Córdoba, que es un plan de choque,
Un plan de urgencia y de emergencia social, como la situación en la que estamos ahora mismo, para que lo fuesen estudiando. Incluso cuando me preguntaron los medios de comunicación si me parecía acertado o desacertado el plan que presentaba el gobierno municipal, yo dije que sin conocerlo, y fuesen cual fuesen las medidas, evidentemente tendrían nuestro apoyo, porque hoy es prioritario buscar cualquier alternativa que pueda generar empleo. Pero no hemos tenido ni la oportunidad de sentarnos a evaluarlo ni a mirarlo. ¿Qué he querido yo decir siempre con este plan que hemos presentado del Rescata Córdoba? Que es un plan de sumas, no es un plan de restas. No se trata este sí y aquel no, ¿no? Se trata de que hagamos este y hagamos otro que sumen cada día más iniciativas para buscar esa senda necesaria y obligatoria de ofrecerle a la ciudadanía trabajo y no caridad. A mí se me quedó grabada una frase que dijo una mujer que tenía a su espalda una vida dura, de trabajo e intensa en lo familiar, ¿no? Que vino a decirnos en el Pleno a todos los capitulares que no pedía y no venía al Pleno a pedir caridad. Venía a pedir trabajo para poder afrontar con el sudor de su frente las obligaciones que tenía como madre y también como contribuyente. Eso es lo que nos está pidiendo la ciudadanía. Por eso comparto la reflexión de José Luis. Tengo que lamentar que desgraciadamente nunca es posible. Yo tengo la sensación de que el gobierno absoluto del señor Nieto nos está llevando por una senda de dictar permanentemente el camino sin escuchar absolutamente a nadie. No nos escucha a los portavoces, no escucha a la oposición, pero tampoco está escuchando a la ciudadanía cordobesa. Y creo que tiene que tener un poco más de sensibilidad. Nuestro compañero José Luis Rodríguez aludía también a esa imagen de la nube tóxica, refiriéndose a la permanente disputa, al permanente desencuentro entre los dos principales partidos a nivel, quiero decir, estatal en general, y en concreto pues que se estaba reproduciendo también esa situación en el propio consistorio, en el Ayuntamiento de Córdoba. Esas casi 50.000 personas desempleadas y con las perspectivas tan poco halagüeñas que tenemos en este momento, en cómo hacer que a ellas llegue este mensaje de esperanza, que además es un concepto que se repite muchísimo en este plan Rescata Córdoba, y que no estén permanentemente más pendientes de esa confrontación. ¿Cuáles son las claves en este sentido? Bueno, la primera y la más importante es que hemos querido seguir un proceso que haga que puedan sumarse todos aquellos que lo consideren oportuno sin necesidad de tener que discutir con nadie y sin necesidad de confrontar con ningún otro proyecto. Mis primeras palabras han sido precisamente de decir: este es un proyecto que puede sumarse a cualquier otro y que sobre él se puede pivotar y se puede sumar cualquier otro. Segundo, quiero que sepan los cordobeses que lo primero que hice antes de presentar en rueda de prensa este documento fue enviárselo al alcalde, enviárselo a todos los grupos políticos del consistorio, en una carta en la que venía a decir que no se trataba de un proyecto exclusivo, sino que fuese inclusivo, y que no queríamos tener la autoría de ningún documento de salida y de respuesta a la urgencia social que estamos viviendo, y que toda esa paternidad del documento quedaría absolutamente huérfana, o en todo caso con la paternidad de todos, si además este era un elemento de consenso. No queremos arrobarnos ningún tipo de protagonismo, sino todo lo contrario. Y porque además fue un compromiso que hemos mantenido hasta el momento, que hicimos el Grupo Socialista y yo como portavoz en un pleno hace ya muchos meses, que dije que ninguna medida de empleo o que propusiese generación de empleo en la ciudad, viniese de donde viniese, iba a contar con el voto en contra del Partido Socialista, ni siquiera de su discusión. Podrían unas gustarnos más, otras nos gustarán menos, pero hasta ahora hemos votado a todas afirmativamente, hayan venido de donde hayan venido. Eso es lo que yo quiero trasladarle a la ciudadanía. Creo que es necesario buscar consensos, pero sobre propuestas concretas. Por eso no he querido que nuestra propuesta sea una propuesta de palabra. He querido que sea una propuesta por escrito, formalmente realizada, para que darle la necesaria seriedad que tiene que tener un proyecto de esta naturaleza. Y sobre todo para no crear falsas expectativas, hemos sido muy rigurosos a la hora de evaluar las cantidades, de dónde sacar esas cantidades
y a dónde aplicar esas cantidades. Por eso, cuando hablamos de más de 4.000 empleos, es que estamos convencidos que es el momento de que el dinero lo destinemos a las personas y que paremos otro tipo de inversiones para que cuando termine la legislatura y hayamos sido capaces de remontar la situación de crisis y emergencia en la que estamos, entonces podés plantearnos, por ejemplo, lo que usted antes me decía, de otro segundo centro de congreso en la ciudad, habida cuenta de que ya tenemos uno que se inicia los trabajos de reforma para agrandarlo, para hacerlo más útil a las necesidades de la ciudad, como es el que está ubicado en la calle Torrijos, frente por frente al monumento más visitado de la ciudad, que es la Mezquita Catedral. Juan Pablo, hablábamos al inicio de la entrevista de esa campaña, de esa búsqueda de alianzas por parte de los diferentes agentes sociales, económicos, políticos. ¿Cuál es el balance hasta ahora? Ahora, si le parece, también hablaremos de la opinión del propio gobierno municipal, pero por parte de esas otras fuerzas políticas y de esas otras siglas, ¿cuál ha sido la respuesta? Bueno, tengo que decirles que de todos los agentes sociales, hoy ha sido el encuentro con Comisión Obrera, evidentemente están también en la misma tesitura que estamos nosotros, de tener que, con urgencia, poner sobre la mesa medidas que palien la situación de emergencia, como antes he insistido en mi intervención anterior. Luego, ambos dos sindicatos confían en que se pueda abrir una mesa de diálogo con el Gobierno y el resto de fuerzas políticas para buscar un consenso amplio y un respaldo importante a un proyecto mucho más ambicioso que tiene que dar con las claves, que no son ya coyunturales como las que vivimos de crisis permanente, sino estructurales que tiene nuestra ciudad, porque desgraciadamente no tenemos ningún referente estructural de sectores económicos para los cuales podamos estar diciendo Córdoba se puede referenciar por ser una ciudad industrial o por ser una ciudad turística. No hemos sido todavía capaces de definir ese segmento. Y tengo que también comentarle que los empresarios, de una forma, en principio en privado, estoy seguro que lo haremos también de forma pública y también algunos públicamente, como ha sido ATA, han visto una oportunidad de un punto de inflexión hacia un camino distinto que el que se ha recorrido hasta ahora. Hasta ahora todas las recetas han sido austeridad, recorte, austeridad, recorte, y con una idea permanente de que el ahorro nos iba a sacar de la situación de crisis. Creo que es un clamor ya, que el sentido común dice que la austeridad y los recortes de forma excesivo y exagerado nos están llevando a más desaceleración económica, a más pérdidas y por tanto a más crisis y a más paro. Y esto significa una inyección de economía y de capital directamente al corazón de las pequeñas empresas cordobesas y al núcleo de la familia en nuestra ciudad. Por tanto, ha sido interesante. Hombre, no me ha gustado, y si quiere me adelanto a la respuesta a la pregunta que me hacía sobre el equipo de gobierno, no me ha gustado que se haya utilizado la descalificación como forma para decir que no se está de acuerdo en el planteamiento de emergencia que se hace, ni en el destino de más de 15 millones de euros que planteamos. A mí me parece que no es eso lo que esperaban los cordobeses de un equipo de gobierno que tenga un mínimo de sensibilidad con lo que están sufriendo y padeciendo tantas familias. Creo sinceramente que, como le dije en privado al alcalde y que no me cansaré de repetirlo en público, no era el momento de hacer ahora una toma de decisión de cambiar ubicaciones de Palacio de Congreso ni de siquiera impulsar un segundo Palacio de Congreso. Creo que era el momento de ser reflexivo, de tener sentido común, como el que tiene la inmensa mayoría de la ciudadanía, para decir, miren, cordobeses y cordobesas, no es el momento de hacer esta inversión, vamos a parar esa inversión, vamos a parar la decisión, la adoptaremos cuando haya cambiado el signo económico y de paro y de crisis que vive esta ciudad, y la abordaremos justo cuando veamos que el túnel negro y sombrío que nos acecha y que nos tiene cubierto de esta crisis y de este paro, nos permita poder afrontar una inversión de ese calado y de esa envergadura. Eso es lo que creo que me parecería mucho más importante. Por eso no me ha gustado que hayan utilizado la descalificación. De todas formas, las asumo, no tengo ningún inconveniente en asumirlas, pero eso no me va a quitar para nada que siga defendiendo que 15 millones de euros es mucho más decente que se destinen a contratar a más de 4.000 personas que no a dedicarlo a arreglar un palacio de exposiciones y de ferias como el del pabellón Caja Sur, el pabellón Miguel Castillejo
que evidentemente es un pabellón averiado. Permítame un poco la expresión coloquial. Antes nos referíamos a esa cuestión en la que podríamos detenernos también, porque como decíamos son más de 10 años en los cuales pues, los ciudadanos solo vemos, como decíamos, esa pugna, ese desencuentro permanente, pero lo cierto es que ha estado en paralelo, ¿no?, con esta presentación de los diferentes proyectos. Hace un momentito me comentaba Juan Pablo que no habían conocido, que en su momento de hecho lo hicieron público manifiesto, los detalles de ese plan ubicado dentro del Córdoba 10, que se presentaba pues hace muy poco en realidad. 10 ejes de acciones concretados en 39 actuaciones que van a destinarse a aspectos como la simplificación de la administración local, rebajar la fiscalidad, la correlación entre creación de empresas y la contratación mediante iniciativas como por ejemplo esa oficina de captación de inversores. ¿De verdad están tan lejos un proyecto de otro o se podría caminar en la misma dirección? De hecho no son ni antagónicos siquiera, ni siquiera son antagónicos. Fíjese que todo lo que me acaba de relatar son perspectivas a medio plazo. Hablamos de captar inversores, hablamos de simplificar la administración para constituir empresas, que es un problema real que existe en este momento, pero todo eso son expectativas que se pueden generar para futuro, a medio plazo. Pero antes que todo eso hace falta una medida de urgencia. ¿Y cuál es la medida de urgencia? La medida de urgencia es que hay que contratar a personas ya. El problema es que tenemos en la ciudad, según hoy nos relataba Comisiones Obreras, a más de 40.000 ciudadanos y ciudadanas de Córdoba que no tienen ningún tipo de prestación, que no reciben ningún tipo de ayuda económica y que estamos agrandando las diferencias entre ricos y pobres, que ya no hay clase media, que la clase media está desapareciendo por mor precisamente de esta reducción tan brutal del empleo y que lo que necesitamos en este momento es medidas que vayan creando expectativas a futuro para generar nueva riqueza, nuevos yacimientos de empleo, nuevas expectativas en sectores económicos novedosos, nuevas tecnologías, turismo, cultura, etcétera, pero a la misma vez habrá que contratar a personas para ir paliando las circunstancias de emergencia en la que estamos ahora mismo inmersos. Y ya no en unas barriadas sí y en otras no, que esto seguro que los televidentes me van a entender cuando lo diga. Ya no es un problema de unos barrios que son los que siempre han estado más deteriorados de la ciudad, mientras que otros más populosos o incluso mejor dotados en todos los sentidos tienen otra realidad. No, 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 es que esto se ha extendido con una mancha de aceite por toda la ciudad. Así que fíjese que no son antagónicos, son absolutamente complementarios. Por eso lo importante es saber, cuando uno gestiona dinero público, cuál es la prioridad hoy que tiene esta ciudad. ¿Un segundo centro de congreso? ¿Esa es la prioridad? Yo le miro a la cara a las personas y hablo con ellas, las escucho cuando visito los lugares de esta ciudad en los que me muevo y a mí lo que me dice la ciudadanía, toda la ciudadanía y de forma descarnada en algunos casos, como le contaba el caso de Ana en el pleno del otro día en el ayuntamiento, que lo que me están pidiendo es trabajo, trabajo y trabajo. Sin embargo, si lo miramos desde la perspectiva del Gobierno, en concreto la persona de José Antonio Nieto Ballesteros, el alcalde de la ciudad, cuando se le ha achacado desde comisiones obreras incluso el por qué ese plan piloto, esa mediación además que iba a ser este gobierno desde el gobierno central para un plan en Córdoba, destinado a Córdoba, no había llegado, su respuesta era que la Junta de Andalucía pues había negado ese apoyo, ese respaldo a ese Córdoba Emplea. Además, en estos días también nos encontrábamos con las declaraciones de Agustín López, el presidente de Nuevas Generaciones en Córdoba, que culpaba a la Junta de Andalucía del paro joven y además decía literalmente que se encontraba de brazos cruzados, ¿no?, con respecto a la situación de nuestra ciudad. ¿Qué le parece esa reacción? Y por otro lado ya aprovecho para plantear, para poner aquí sobre nuestra mesa virtual, como siempre decimos, si está siendo un gran obstáculo pues el peso de la Junta de Andalucía para que este plan pues avance, teniendo en la mente los andaluces en general, los cordobeses también, aquello del pleno empleo, ¿no?
Bueno, yo creo que me parecen afirmaciones muy tristes cuando vienen de un máximo responsable de un ayuntamiento, de una institución, que para intentar eximirse de responsabilidad tiene que culpar a terceros de su propia incapacidad. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer los políticos en general, y el alcalde en particular, es a asumir sus propios errores y a asumir sus propias responsabilidades. A mí me llegó a decir en un pleno, algo que se me ha quedado grabado y que no lo puedo olvidar, que el empleo no era competencia municipal. Y yo, que escucho a la gente y que algunos tienen la amabilidad de dirigirse a mí para expresarme sus sentimientos, sus opiniones, hasta ahora nadie me ha dicho de quién tiene que ser la competencia. Lo que sí todo el mundo me dice es que tiene que ser de nuestra incumbencia, de la incumbencia de quien se dirige y quien dirige ahora mismo la política más cercana a los ciudadanos, que es la del ayuntamiento. Y en este sentido yo creo que los fracasos, el fracaso estrepitoso de quien llegó prometiendo que iba a conseguir nada más que alcanzar la mayoría en capitulares un empleo, y iban a venir no sé cuántas empresas y se iban a desarrollar no sé cuántos empleos, su fracaso no puede esconderlo detrás de la confrontación con otra institución, que por cierto está poniendo sobre la mesa medidas concretas para que se puedan contratar a jóvenes. Ahí hay una medida de un 50% de bonificación de las condiciones sociales para que jóvenes que hayan terminado sus carreras hace escasamente 2 años se puedan incorporar para tener su primer trabajo, su primer contrato. También en breve, creo que esta misma semana, saldrá un plan de choque contra la exclusión social. Se ha aprobado uno de cara a dotar a los niños y niñas de Córdoba y de Andalucía en general de la posibilidad de poder comer al menos 3 veces al día, que esto se puede decir aquí ahora, pero que hasta ahora todo el mundo sabía que había niños y niñas que no comían nada más que la hora del almuerzo en los colegios y en los comedores escolares. Es decir, se están poniendo medidas sobre la mesa. ¿Qué es lo que realmente me preocupa? Me preocupa es que estar permanentemente en la dinámica de la confrontación política, en vez de afrontar la realidad de los problemas, lleva al desapego evidente de la ciudadanía ante los políticos, ante nosotros, y también de desconfianza y desesperanza hacia las posibilidades que tenemos de arreglar sus problemas. No era ese el tema. Yo podía decirle también al señor Nieto que la señora Báñez vino en campaña electoral de la autonómica a prometer al Ayuntamiento de Córdoba un plan de empleo que iba a ser pionero, piloto, que se vendieron incluso algunas directrices que después nunca hemos vuelto a saber nada de él, y que de momento no ha aparecido más la señora Báñez por Córdoba. Sintomático, una ciudad como la nuestra, con tanto desempleado y desempleada, ni siquiera ha tenido la visita de la ministra andaluza, por cierto, a esta ciudad. Y luego, con respecto a lo que me decía, yo creo que lo más importante en este momento, lo más importante debería de ser qué podemos hacer cada uno de nosotros desde el ámbito de responsabilidad que tenemos para ayudar a solucionar el tema del desempleo y la reactivación económica. Porque si estamos permanentemente echándonos en cara lo que uno hace o lo que deja de hacer, o lo que no hace otro o deja de hacer, evidentemente no estaremos en la respuesta. Yo invito desde aquí y desde estas cámaras de televisión y colándome con su permiso en las casas de los ciudadanos de Córdoba, yo invito a los cordobeses y a las cordobesas a que nos exijan que nos pongamos de acuerdo en aquello que realmente les preocupa, y en este caso es el paro. Y un buen día para hacerlo, y un buen día para reivindicarnos todos, es precisamente pasado mañana, 1 de mayo, día de conmemoración del Día del Trabajo, en el que yo invito a todos a que salgamos a la calle, a que reivindiquemos que es necesario que el trabajo, que la riqueza se genera con empleo y no con recortes y no con medidas de ajuste. Hablamos, como ya nos queda poquito tiempo, Juan Pablo, son muchas las cuestiones que se nos van a tener que quedar para otra ocasión, pero bueno, le emplazamos en cualquier caso para seguir charlando, porque el tiempo, aunque se aproveche mucho, ¿verdad?, es breve, y eso es buen síntoma. Quiere decir que estamos pues apurando, sintetizando lo más posible, y que es evidentemente de mucha enjundia, ¿no?, el asunto que tratamos. Hablábamos del plan de choque, de ese Rescata Córdoba,
pero también no solo hemos opinado sobre ese Córdoba Emplea, sino además lo hemos hecho sobre otras iniciativas que están dentro del Córdoba 10, ¿no? Como esas 50 obras en 50 barrios. Invitan desde el Grupo Municipal Socialista a un replanteamiento. Sí, y yo lo explico rápido. Es simplemente para poder reajustar bien el presupuesto y poder utilizar los 15 millones de euros que se deberían de invertir en el Palacio de Congreso. La única manera de hacerlo, como bien establece la legislación vigente, es que esos 15 millones de euros se inviertan en otro tipo de inversiones previstas, valga esta redundancia en los términos, que ya estaban programadas. Una de ellas es este plan de 50 obras para 50 barrios que estaba dotado de 20 millones de euros. Bueno, pues lo suyo sería que en vez de buscar financiación para esos 20 millones de euros, destinásemos los 15 millones que ya tenemos ahí como remanentes y aportaciones que había hecho el equipo de gobierno en anteriores mandatos para el Palacio de Congreso. Hoy se ha llevado a una modificación de crédito en ese sentido para que se destinase a esas obras del ayuntamiento y liberásemos, por tanto, esa capacidad de inversión para poder dedicarla al plan de empleo de emergencia que se llama Plan Rescata, que es una forma de titularlo, pero que no quiere decir nada más que de coger ese dinero para invertir 8 millones de euros en contratos de personas de forma directa para trabajos que pueden servirnos también de cara a mejorar nuestro aspecto de ciudad, de infraestructura, de viales, de acerados o de modificación de barreras arquitectónicas. Lo que sí hemos dicho además es que si además esos 20 millones de euros no se sacasen todos a licitación de la obra para ser contratados por empresas, sino que al menos un 30% de ellos se destinase a hacerlo por administración del propio ayuntamiento, del área de infraestructura, como se hacen las obras PER, las obras que vienen del Profea, eso permitiría que aumentásemos todavía más la capacidad de contratación de personas. Por ejemplo, si hay que arreglar un colegio, si tenemos que hacer algún tipo de arreglo en un colegio de pintura, de carpintería, de metalistería, fíjese si tenemos carpinteros, pintores, metalistas parados e incluso albañiles que podrían ser contratados directamente por el ayuntamiento para ejecutar esas obras. A eso nos referíamos en los dos replanteamientos, uno económico y otro de forma de emplear ese dinero y cómo ejecutar esas obras. Yo creo que si se hiciese eso, estaríamos en la senda de darle esperanza a los cordobeses y a las cordobesas de ser contratados. Creo que es de sentido común. Es más, es el sentido común que aplicaría cualquier padre de familia en su propia casa. Incluso la propia Federación de Asociaciones Vecinales, Alzahara, proponía en parte de la boca de su presidente Pedro Rojas, utilizar esa inversión a lo mejor en la eliminación de barreras arquitectónicas. Y también hay otros aspectos como el arreglo de centros educativos de titularidad municipal, contratos de refuerzo de empresas municipales, lo que hemos comentado antes, como Emaxa o Sadeco, y una reclamación reiterada también de que haya mayor concreción dentro de esas 50 obras en 50 barrios. ¿Estos aspectos de los que le hablo también están contemplados dentro del Rescata Córdoba? Claro, porque lo que pretendemos es precisamente de que si destinásemos ese 30% de los 20 millones de euros en hacer las obras directamente por el ayuntamiento, los técnicos municipales, que los tenemos muy buenos, por cierto, que ahora mismo desgraciadamente en la gerencia de urbanismo no tienen mucho trabajo, podrían estar haciendo los proyectos de ejecución de ese tipo de obras. Obras de viales, obras de acerados, obras de eliminación de barreras arquitectónicas, obras incluso de mejora de acondicionamiento de equipamientos que existen actualmente y que necesitan un remoce, como pueden ser los colegios públicos. Si todos esos proyectos lo hiciesen los técnicos municipales, podríamos contratar directamente a esos profesionales del Servicio Andaluz de Empleo y podríamos estar haciendo una oferta de empleo que la gente podría estar diciendo, así sí tenemos esperanza de tener una administración cercana que nos va a resolver el problema. Insisto, es el sentido común. Yo puse un ejemplo que, si quieres, se lo repito para que vean un poco lo que quiero yo explicarle a los ciudadanos. Es como si en una casa nos tuviésemos que plantear una disyuntiva entre comprar un coche o pedir el préstamo para darle a nuestro hijo o hija la oportunidad de emprender una actividad porque ha terminado unos estudios para los cuales se ha capacitado y quiere ahora emprender una actividad.
Creo que una familia sensata, o un padre de familia o una madre de familia sensata diría, no, voy a hipotecar mi casa para darle a mi hijo o a mi hija la oportunidad de ese emprendimiento, porque esa puede ser una fórmula para salir adelante en su vida. Algún insensato diría, bueno, no, eso puede esperar, ya vendrán otros a resolverme el problema, yo voy ahora a comprarme el coche, que es lo que me apetece, porque el coche se me había quedado pequeño y ahora quiero un coche de mayor cilindrada. Eso es lo que yo estoy intentando evitar. En vez de que nos compremos ahora un coche, que es un segundo Palacio de Congreso, vamos a invertir en nosotros, vamos a invertir en las personas para que tengan la oportunidad, quienes ahora mismo están en desempleo, que ya tendremos tiempo más adelante de comprarnos ese coche. Una de las objeciones más repetidas por parte del equipo de gobierno, la inviabilidad de emplear una imposición a plazo fijo de los 7 millones que usted propone para facilitar líneas de crédito a pymes y autónomos en el caso de que persista el déficit en el ayuntamiento. ¿Es una preocupación justificada o es una estrategia política? ¿Se está desviando totalmente, a sabiendas? Sí, sí, además yo creo que se hace con la intención solo exclusivamente de no tener capacidad de respuesta ante una propuesta que es sencilla y que es de sentido común, para intentar buscar un resquicio legal para anularla. Bueno, yo creo que los ciudadanos son conscientes de que si se hacen cosas, como por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que todo el mundo me entienda, si se puede pagar a una federación de tenis un importante dinero, aun con el reparo de la intervención general del ayuntamiento, ¿cómo no se va a poder hacer una imposición a plazo de 7 millones de euros que le permita ampliar los avales necesarios para que un pequeño autónomo empresario que va ahora mismo al banco para una póliza de crédito de 12.000 euros, una línea de descuento de 10.000, de 15.000, de 6.000 euros y no se la dan porque no reúne las condiciones o no tiene las garantías suficientes para ello? ¿Cómo no va a ser posible hacer esa imposición para cubrir esa garantía? Pues claro que es posible. Es más, no es que sea posible, es que es necesario y urgente. Si lo que nos están diciendo ahora mismo los pequeños comerciantes que uno puede visitar y que puede saludar es que por 6.000, por 10.000, por 15.000 euros, a lo mejor algunos de ellos tienen que cerrar sus empresas porque no pueden tener líneas de crédito o no pueden tener líneas de descuento con la que afrontar los cobros aplazados de sus clientes y por tanto hacer los pagos a sus proveedores. ¿Cómo no va a ser posible que el ayuntamiento cubra ese porcentaje de aval necesario para que le den ese dinero en una entidad financiera? No, yo creo que desde aquí, hombre, animo al equipo de gobierno a que no se escude detrás de la legalidad. Ayer era ilegal tratar cualquier tema de desahucio, ¿se acuerda? Era tabú, no se podía hacer, era imposible. Bueno, ha bastado una sentencia de un tribunal europeo para que ahora sea posible todo lo que ayer era imposible. Yo creo que si se quisiera de verdad, lo podríamos poner en marcha. Y yo lo que animo al equipo de gobierno, yo quiero animar de aquí al alcalde a que se ponga en marcha. Insisto, este no es el proyecto Rescata Córdoba del Partido Socialista, no, pretende que ser el proyecto Rescata Córdoba de todos los partidos y de todos los ciudadanos. Insisto, no queremos la autoría, no queremos que se nos reconozca absolutamente nada, no pretendemos eso, lo que pretendemos es poner un grano de arena para solucionar un problema que creo que es de urgencia poner sobre la mesa alguna solución. Son varios los puntos que vamos a intentar, bueno, tratar, por mi parte digo, lo más brevemente posible para que nos hagamos una idea. Ya seguiremos conociendo este Rescata Córdoba, y es que pese al deterioro del mercado laboral hay que añadir pues la destrucción del tejido empresarial en una ciudad que desde luego es ciudad de autónomos, de pymes y de pequeño comercio. ¿Qué respuesta da este plan de choque a la situación de estas instituciones? Pues como bien enunciábamos en ese plan Rescata Córdoba, era una necesidad fundamentalmente de dotarles de instrumentos financieros, que es lo que más nos reclama en este momento. Para ellos los mercados financieros están cerrados, de cara a pequeñas cantidades que, no cediendo de 30.000 euros, les pueda hacer sobrevivir o incluso hacer frente a algún pago inmediato que no puedan hacer. Un ejemplo más. Hay algunas empresas de Córdoba que van a perder la clasificación que tienen como empresa para poder concursar en pliego de condiciones, por ejemplo, de esas 50 obras para 50 barrios, que no van a poder acceder a ellas porque o no tienen al día la seguridad social, o no tienen al día sus pagos con Hacienda, o tienen algún tipo de problema con alguna administración.
si pudiesen tener acceso a un pequeño crédito que les permita pagar ese tipo de débito, permanecería con su clasificación inalterada y les permitiría, por ejemplo, acceder a ese tipo de obras. A eso nos referíamos cuando poníamos como cantidades máximas los 30.000 euros y mínima entre 6 y 3.000 euros, porque eran las necesidades financieras. Ahora, más que nunca, es importante, fíjese lo que le voy a decir, no tanto que haya más empresas creadas, que sea importante siempre, sino mantener las que tenemos en este momento. Porque si no mantenemos las que tenemos, evidentemente los que generan empleo y de verdad son los empresarios. Si estos empresarios dejan de serlo, las expectativas para generar empleo cada día serían menores. Y otro aspecto que preocupa y muchísimo a la ciudadanía cuando se abordan este tipo de planes de empleo es la contratación estable, que además es la más damnificada, la más castigada en esta crisis. 909 contratos indefinidos menos, una bajada del 15%, casi el doble que en contratos temporales. También tenemos que remar, ¿no?, en esta dirección. Lo que ocurre es que un plan de esta naturaleza, que es un plan de choque, de emergencia, no puede pretender hacer contratos indefinidos. No sería lógico, entre otras muchas cosas, porque no tendríamos capacidad económica para aguantar. No, poner los cimientos, ¿no?, que no eso es sí, poco. Lo que sí sería es que al hacer este plan de emergencia un primer plan de choque, nos va a permitir poder tener un poquito más de temple a la hora de afrontar medidas que sí vayan en la dirección que usted apuntaba, que me parece además realmente lógica y sensata, y que desgraciadamente lo que además ha hecho que, fíjese que en el documento había un estudio de la Fundación Alternativa que del año 2007 al año 2012 había aumentado en casi 3 puntos la pobreza laboral. Es decir, de aquellas personas que teniendo trabajo y nómina son más pobres que hace 5 años. ¿Por qué? Porque su trabajo está precarizado, porque sus contratos son contratos basura, porque sus remuneraciones son escasas e incluso insuficientes para la labor que desempeñan, y en la mayoría de los casos es porque no hay expectativa de continuar su trabajo. Y hablando de datos alarmantes, otro que conocíamos además a través de este plan Rescata Córdoba es que los desempleados con mayor nivel académico pues han crecido más que ningún otro, una subida de un 131%. ¿Cómo se corrige esta tendencia? Esto nos lleva a enlazar con uno de los colectivos más afectados por esta crisis, que es precisamente pues la gente joven, que si no tiene que irse, pues se queda en muy precarias condiciones, ¿no? Claro, es que fíjese que hemos diseñado una sociedad en la que hemos involucrado a la familia para inducir a su hijo y a su hija para que sean estudiantes buenos y que tengan buenas carreras, y nos hemos todos obligado a que nuestros hijos vayan todos a la universidad como un reto colectivo, ¿no? Y ahora que lo hemos tenido y se han licenciado, ahora no somos capaces de dar una respuesta y le creamos una verdadera frustración después de tantos años de esfuerzo y de estudio. En algunos casos, con 23, 24 años, parece que ya se hubiese acabado el mundo porque no tienen esa expectativa de trabajo y tienen que salir fuera. Y bueno, algunos utilizan el eufemismo de que ese salir fuera es para mejorar. Bueno, a nadie le gusta salir fuera de su casa para tener que buscarse el trabajo o su expectativa de vida. Pero lo que pretendemos con este plan de rescate es tener una primera oportunidad. ¿Cómo? Pues intentando bonificarles a quienes los vayan a contratar las cargas sociales que supone una incorporación nueva de un joven al mercado laboral. De esa forma solamente tendrían que pagarles el salario por lo que realmente produce, mientras que los costes sociales lo asumiríamos con ese plan Rescata durante al menos 6 meses y para un importe que verán no son muy excesivos, de salario bruto mensual que no superen los 1.500 euros. Algunos me dirán, bueno, es que ya nos gustaría a algunos cobrar eso de salario bruto al año. Bueno, yo creo que muchos de nosotros aspiramos a que nuestros jóvenes bien formados con titulaciones tengan un salario más acorde a su titulación y a su licenciatura, pero de momento eso nos permitiría darles la primera oportunidad durante al menos 6 meses. Ese es el objetivo que tiene esa medida, que va directamente a los menores de 35 años, porque luego tenemos un problema, y es que no sé por qué empezamos a cortar las edades
y cada día son jóvenes quienes tienen menos edad. No, yo creo que hay jóvenes de menos de 35 años que tienen que tener todavía una primera oportunidad que todavía no han tenido. Y también aquellos que se encuentran con esa edad intermedia, son muchos los casos, ¿no?, de padres Muchísimo. y madres de familia que se ven con mucha experiencia, con una vida laboral ya pues más que interesante y que sin embargo no tienen ya la juventud, ¿no?, en términos profesionales. Y por supuesto aquí no nos podemos olvidar del colectivo femenino, de la mujer. Hace muy poquitos días desde la Delegación de Mujer e Igualdad se presentaba ese A por Todas, también en la línea del Córdoba Emplea. No sé por un lado qué opinión le merece y por otro cuáles son las expectativas que el Rescata Córdoba pone precisamente pensando en la mujer. Pues fíjese que le dijimos en aquel momento a la concejala de Igualdad que le íbamos a apoyar la propuesta y votamos a favor de ella, aunque le dijimos que nos parecía insuficiente, poca cantidad, 150.000 euros, creo recordado, 140.000 euros. La tercera parte del presupuesto. Claro, lo que ocurre es que era poca para la cantidad de expectativas que desgraciadamente esperan nuestras mujeres en Córdoba de la oportunidad que le podamos brindar de cara a su contratación. En este caso hemos querido ser mucho más transversales y hemos puesto primero un límite de edad que ha llamado mucho la atención. Hemos dicho todos los menores de 65 años, menos más que el gobierno el viernes pasado no me corrigió, porque yo temía que el señor Rajoy aumentase aún más hasta los 67 la edad de jubilación y entonces hubiésemos tenido que cambiar el plan Rescata para menores de 67, pero no, para menores de 65. Y no hemos hecho distingo en este momento al sexo porque entendemos que ahora mismo hay que darle una respuesta a la unidad familiar. Eso lo hemos dejado para que en los baremos, a la hora de la selección de quiénes serán los perceptores de este tipo de contratos, ahí se puede establecer cómo podemos hacer una discriminación positiva hacia ese mayor número de desempleadas que desempleados que en este momento tenemos. ¿Por qué? Porque hemos convertido que las medidas no vayan al desempleado o a la desempleada, sino al conjunto de la unidad familiar. Y cuando se evalúa, o cuando se pudiese evaluar, si esto se llevase a cabo, lo haría la Delegación de Servicios Sociales con los trabajadores y trabajadoras sociales, de tal manera que estaríamos evaluando la unidad familiar. ¿Cuántos miembros componen la familia? ¿Cuántas personas están en desempleo? ¿Cuáles son los ingresos de la unidad familiar? ¿Y cuáles son los gastos de la unidad familiar? Para de esa forma establecer el baremo de qué persona debería de ser contratada. Y ahí es donde entroncamos la posibilidad de una discriminación positiva hacia quienes ahora mismo sufren la mayor tasa de desempleo, que es verdad, y usted hacía mención a ello, es el sexo, en este caso femenino. Pero hemos querido ser mucho más ambiciosos y también más ecuánimes a la hora de redistribuir las posibilidades de contrato, porque lo que ahora mismo prima fundamentalmente es en la evaluación la unidad familiar, la familia. Hoy tenemos familias, y usted lo sabe, que con una pensión de jubilación están viviendo una o dos personas de ese matrimonio de jubilado y jubilada, pero además tienen agregados a otras unidades familiares que salieron un día de la casa, se casaron, crearon su propio hogar, tienen sus propios hijos, pero que han tenido que volver otra vez al hogar de las madres y de los padres para poder comer todos los días de esa pensión de jubilación. Eso es lo que vamos a evaluar, a la unidad familiar al completo, para que así de esa forma sea más justo la redistribución de estos tipos de contratos. Por sectores laborales, pues servicios, construcción, industria, según además este análisis, pues serían los más castigados y por supuesto esas más de 30.000 personas que están dentro de los autónomos, ¿no?, que son pues uno de los grandes protagonistas, ¿no?, del plan. Sí, porque somos conscientes de que sin emprendedores y sin emprendimiento no hay empleo. Y hay que mirar también a la unidad familiar para intentar sacar algún miembro que pueda tener unos ingresos que permitan mantener la estabilidad y la cohesión social de esta familia, pero también es muy importante que sigamos teniendo emprendedores. Sin ellos sería imposible contratar a personas. Este es un plan de choque, yo le llamo de chute, de inyección en la vena de la economía y en la vena de las familias, en su núcleo más íntimo. Pero esto tiene que venir acompañado después de más medidas de fomento de sectores productivos,
de yacimientos nuevos de empleo, de mejora, evidentemente, la búsqueda de una definición de Córdoba económica que todavía no hemos sido capaces de definir, y que tengan una perspectiva un poquito más amplia que este plan, que es un plan para la emergencia de hoy, que es muy importante porque yo creo que todos somos conscientes de la situación de sensibilidad social en la que estamos todos inmersos. A nadie se le esconde que existe ya una tensión social importante y que es necesario que haya válvulas que aflojen esa tensión, y esta puede ser una de ellas. Que además nos sigue faltando pues esa tercera pata del consumo, ¿no? Cuando hablábamos de las empresas, de los emprendedores. Nos tenemos que ir ya, Juan Pablo, pero yo no quisiera marcharme sin preguntarle pues, si es posible, ante esta situación, como decíamos antes, este estado que algunos políticos han dicho de excepción o de decepción, o incluso se ha llegado a decir de decreto, en esta coyuntura, si sería posible reconstruir esos pasos perdidos y que pues, todo el ayuntamiento en pleno pudiera pues, caminar, ¿no?, en una misma senda. Yo no me resigno a ello. Es más, casi le puedo decir que el Grupo Municipal Socialista, todos sus miembros, nos hemos conjurado precisamente para que todas y cada una de las medidas que aparezcan, propuestas por quien sea, que vaya en la tendencia de sumar esfuerzos, de aunar voluntades para alcanzar ese objetivo, que es darle esperanza a nuestros ciudadanos y ciudadanas, a nuestros vecinos, a nuestros familiares y amigos, de poder conseguir tener expectativas de tener un empleo y por tanto de salir adelante, evidentemente no nos vamos a resignar y lo vamos a pelear todos los días. Y yo le pido también a todos los ciudadanos algo, y es que no se resignen, no nos resignemos, no debemos de resignarnos, tenemos que luchar y hay que pelear. Y hay que pelear con los instrumentos que nos da la democracia, que es la participación, y la ciudadanía tiene que tomar también su participación en la calle. No es solamente votar una vez cada 4 años, es participar. Y exíjanos más, porque tienen que exigirnos mucho más. Y entre esas cosas, exíjanos que nos pongamos más veces de acuerdo, que veces tengamos que tener disensión sobre los temas. Discutamos menos, exíjanos que discutamos menos y que hagamos más propuestas, y que las propuestas después las documentemos y que las hagamos firmes, como hemos hecho en este caso, y que de eso salga evidentemente una reconciliación entre un pueblo que necesita la democracia y los partidos para funcionar, y unos partidos que necesitan de su pueblo para seguir adelante. Juan Pablo, con ese mensaje reiteramos ese concepto que yo creo que es muy importante de esperanza. Nos vamos a despedir, le damos las gracias por habernos acompañado y esperamos que podamos hacerlo en breve, poder seguir hablando no solo ya del Rescata a Córdoba, sino de toda la actualidad, de ver esos efectos de esas nuevas propuestas, de esos pasos adelante, que bueno, no sabemos cuándo va a salir el sol. Hoy está claro que no lo esperamos, pero bueno, este fin de semana pues el Córdoba Club de Fútbol nos ha dado una alegría, ¿no? El fútbol por fin a nivel local, que estábamos últimamente un poco deprimidos. La primera victoria con Snyder al frente. Sabemos que usted era portero en las categorías inferiores precisamente del Córdoba, que por una lesión en los pulgares tenía que dejar esta actividad, así que entendemos que sigue siendo un aficionado, ¿no? Sí, sí, además disfruté este domingo de ese partido, que es verdad que el árbitro no lo puso muy bien en el minuto 23 de la primera parte. Sí, eso es verdad. Pero también, hombre, no hay que quitarle mérito, creo que los futbolistas dieron la talla este domingo y, bueno, ese resultado es un bálsamo para al menos ese amor propio dañado que teníamos ya los aficionados, de que se nos escapaba esa posibilidad otro año más de jugar una liga de ascenso y de disfrutar. Ojalá algún día, yo era tan pequeño que no lo recuerdo siquiera, de esos momentos de vibración en el Arcángel de los equipos de primera. Recuerdo el Barcelona cuando vino a jugar ese partido de Copa del Rey, pues imagínense esos partidos de primera división. Pero bueno, todo se andará, todo se andará. Y saldrá el sol mañana y pasado y el otro, si no, ya lo verá. Muy bien, pues Juan Pablo Durán, portavoz municipal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, secretario general del PSOE en Andalucía, en nuestra ciudad, miembro del Comité Federal además del PSOE, gerente y consejero delegado de la empresa de gestión de residuos Rimacor. Muchísimas gracias por haber venido y bueno, por supuestísimo, pues le esperamos para una próxima ocasión. Será siempre un placer acompañarnos.
my mind.